Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Casa África y sinceramente encantado de tenerles aquí. Y además de tenerles en un encuentro para mí sinceramente muy emotivo, como le comentaba yo a estos amigos que nos honran con su presencia y que bueno, hemos trabado la hebra y hemos hablado de facultades de medicina, de escuelas universitarias de enfermería y no me dio más tiempo, pero podíamos haber hablado de aspectos vinculados a la salud, que es algo que aquí, en esta casa, en Casa África, nos ha preocupado y nos ha interesado. Por ello es por lo que traigo, pues, estos folios. No se asusten porque eh, en más de una hora, con una hora tengo tiempo suficiente para decírselo. ¿Y dónde estarán mejor que aquí? No digo escuchándome a mí, solamente escuchándole a ellos, pero desde luego este es un ambiente tan grato, esta casa que está abierta desde luego a nuestros conciudadanos día tras día. Ya quisiera yo que tuviésemos extensiones en diferentes puntos del Estado español e incluso del archipiélago canario. Pero bueno, nos conformamos por ahora con esta institución que es suficientemente sabido, que es un ente público coparticipado por el Ministerio de Exteriores, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es muy grato el que podamos tener este encuentro. ¿Qué nos motiva? Naturalmente nos motiva hablar sobre este libro, escuchar al autor, nos motiva con el título de África, racismo y colonialismo, y luego el subtítulo Una herencia presente en la salud global, nos motiva a hablar precisamente de temas vinculados a la salud. Como primera medida, ¿quién es el autor y por qué? El autor es don Rosauro Varo Cobos, el autor de este libro, y este libro surge de una convocatoria que ha llevado a cabo Casa África, la convocatoria, la 13ª convocatoria del que nosotros denominamos premios de ensayo, y el jurado, analizando en su momento los diferentes trabajos que se presentaron, el jurado se inclinó por dar este 13º premio de ensayo de Casa África, pues precisamente al autor de este trabajo. Se trata de una persona que yo no conocía personalmente. Yo personalmente la acabo de conocer ahora. Pero también tengo que confesarles a ustedes que no he leído en su integridad, con el rigor que yo quisiera, todo el texto, pero sí un porcentaje elevado del mismo. Me he quedado en determinados aspectos a los que luego quiero hacer referencia. En segundo lugar, además de la bienvenida que le damos desde Casa África al autor del trabajo, se lo quiero dar también a la doctora doña Gloria González Azpeitia, pediatra, coordinadora del proyecto de formación de médicos en Mozambique, iniciativa que fundamentalmente nos referimos siempre que hablamos de ese ente creador de médicos en Mozambique, siempre nos viene el nombre tan próximo
y tan vinculado a esta iniciativa, que es el nombre del doctor Don Luis López. Doctor muy amigo de esta institución de Casa África. Persona por la que sentimos un respeto imponente, como un respeto excepcional. Un amigo, un profesional de la enseñanza, un médico, un académico, un clínico y desde luego docente a la vez e investigador, pero los premios con los que ha sido galardonado, como el Premio Canarias y algún que otro, constituyen desde luego la expresión gráfica del respeto que se siente hacia él. Luego, hoy, por razones físicas, de razones de salud, como ha ocurrido en otras ocasiones, está combatiendo como un magnífico clínico, está combatiendo y desde luego convencido de que el combate lo va a ganar, y nosotros estamos convencidos de ello también y lo deseamos. O sea que, mi querida doctora, doña Gloria, transmítele el saludo y el afecto de todos nosotros, los que estamos aquí en Casa África. Este premio, al que he hecho referencia, el 13º premio de ensayo Casa África, es un símbolo que se ha venido manteniendo desde que Casa África se puso en marcha. Una dotación económica reducida, ya quisiera ponerle un cero más a la cuantía con la que se proporciona una cantidad de dinero enorme al ganador, enorme, que son 2.000 euros, ¿no? Vuelvo a insistir, nuestra voluntad era ponerle un cerito más, pero no ha sido posible, ¿no? ¿Estás contento con la cuantía? Es más, si quieres esa cantidad, donarla para el 14º, y le dé un nivel de remuneración superior, lo podemos hablar. Y bueno, nosotros colaboramos precisamente con la editorial Catarata. Hemos hecho muchos trabajos aquí, con la medida de nuestras posibilidades, ediciones que van enriqueciendo la mediateca de esta casa y van enriqueciendo desde luego el conjunto documental con el que se puede aportar a nuestros conciudadanos españoles en su conjunto. Tenemos una fundación hermana, que es ANESVAT, que aquí están con nosotros, desde luego quien la representa, el responsable, digamos, de comunicación de la fundación. Es una fundación, desde luego, con importante capacidad económica, y por eso yo les digo, acuérdense de quienes no tenemos esa gran capacidad. No voy a hablarles, pero sí los contactos que he tenido con el ejecutivo de ANESVAT me han generado envidia, ¿no? Pero bueno, nosotros nos conformamos con lo que tenemos. Es decir, por un lado, la convocatoria, por otro lado, el apoyo enorme de ANESVAT, por otro lado, la generosidad de la editorial Catarata. Luego estamos configurando un colectivo que abre horizontes cara al futuro y seguir haciendo cosas. O sea que te ruego, transmita a la Fundación nuestra satisfacción, y queremos seguir haciendo camino entre todos, ¿no? El responsable de comunicación, que lo tenemos aquí en primera fila, como he dicho, don Fernando Álvarez Busca,
Y también nos acompaña doña Jessica Domínguez, que representa pues también un colectivo con un profundo compromiso. La lectura del ensayo de Rosauro, yo se los recomiendo. Y van a tener que entender que los de la vieja escuela, yo siempre lo digo, estamos acostumbrados a leer con un rotulador en la mano, al menos yo, que pertenezco a esa escuela a la que hacía referencia hace un momento en conversación privada. Se dicen cosas muy fuertes, muy interesantes, pero es que además coincide con líneas de trabajo que desde Casa África hemos llevado a cabo a lo largo de los últimos años. Este ensayo, quienes compren el libro, que yo tengo la convicción de que de aquí, de este encuentro, pues seguro que no se va a ir nadie sin haber comprado un libro, ¿eh? Estoy seguro que quizá el responsable del Fondo de Cataratas ha hecho esa predicción, ¿no? Porque al fin y al cabo es un precio bastante aceptable. Pero ¿cuánto se puede aprender de él? ¿Cuánto nos puede indicar? ¿Qué enseñanzas nos transmite? Y en esta etapa de los 10, 15 últimos años, de los 20 últimos años en Canarias, donde a veces sectores ciudadanos no tienen el nivel de comprensión para, en efecto, poder explicarse, pero ¿por qué estos chicos jóvenes se suben a un cayuco, se juegan la vida durante 4 años y arriban a algún punto del litoral de alguna de nuestras islas? Si leemos el libro nos aporta muchas enseñanzas. No tengan la más mínima duda. Este ensayo, contenido en este texto, me tomo la libertad de pensar que es una especie de llamada urgente. Qué bien nos viene en Canarias y en el resto de España. Es una llamada urgente a repensar las estructuras de desigualdad global y es sin duda alguna un recordatorio de los retos y las oportunidades que nos plantea el mundo interconectado en el que vivimos. Me he tomado la libertad de apuntar 5 ideas que me gustaría destacar del ensayo. La primera, el racismo y el legado colonial en la salud global. El autor muestra cómo estas herencias históricas siguen vigentes y lo están traducidas en desigualdades en el acceso a la atención médica y en la distribución de recursos sanitarios en África. La segunda línea de trabajo del libro, la influencia de la medicina colonial, me lleva a la reflexión de que se analiza cómo la imposición de una visión eurocéntrica de la salud durante la época colonial, cómo vulneró los principios bioéticos e ignoró los sistemas de salud locales. Ese legado ha dejado un impacto negativo duradero en la salud de las comunidades africanas. En tercer lugar, la tercera línea que él describe alrededor de la necesidad de descolonizar la salud global, el autor hace una llamada a cuestionar las estructuras de poder existentes, a reconocer los conocimientos locales y a trabajar hacia un sistema sanitario más justo y equitativo para todos. La cuarta línea de trabajo
se refiere a la pandemia del COVID-19 como evidencia de las desigualdades. Rosauro expone cómo África recibió una cantidad desproporcionadamente baja de vacunas durante la crisis sanitaria global. Este ejemplo subraya la necesidad urgente de transformar el sistema de salud global para garantizar un acceso equitativo a los recursos. Y haré referencia en este aspecto a unas líneas de trabajo nuestras de esta casa en aquella época, de los años 20 y 21. Y por último, una quinta ruta intelectual, un enfoque biosocial para la salud global. Con ello, el autor propone un enfoque que integre no solo los factores biológicos, sino también los sociales, económicos y políticos que influyen en la salud de las personas, promoviendo una visión holística e inclusiva. En conjunto, este libro es una potente herramienta de concienciación, un alegato por la justicia social y una guía para aquellos que buscamos construir un futuro más equitativo. Pero permítanme que antes de dar el paso, tal como está establecido en el programa de hoy, a Rosauro y a la profesora González Azpeitia, no quisiera dejar de hablar un instante sobre el proyecto del amigo Luis López al que he hecho referencia. Y en consecuencia, a expresar mi admiración y el de todas las personas que trabajamos en esta casa hacia el conjunto de médicos sanitarios en los distintos niveles, apasionados por el impacto del proyecto de Mozambique. Este proyecto de cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la formación de médicos en Mozambique es un ejemplo inspirador de cómo tender puentes entre continentes y cómo transformar la vida de las personas. El proyecto de los médicos canarios es ya un pilar fundamental del sistema de salud pública de Mozambique. ¿Es correcto, doctor? Dado que ha permitido que toda una región, la de Beira, disponga de médicos de atención primaria y de especialistas en su hospital. El proyecto de los médicos canarios, los sanitarios canarios en Mozambique, fue adoptado también en su momento como ejemplo por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo como un ejemplo de proyecto eficaz y eficiente, centrado en cooperar para dejar resultados sostenibles y que mejoren la vida de los mozambiqueños a corto, medio y largo plazo. Hace ya meses, y permítanme una reflexión personal, que comento aquí en Casa África, conversaciones con los compañeros, que algún día deberíamos recopilar la información de todos los médicos y sanitarios, ATS, enfermeros, aquí en Canarias, que sabemos o tienen proyectos de cooperación en periodos de vacaciones, que se desplazan a países africanos próximos a realizar intervenciones. Hay solidaridad, mucha solidaridad en el colectivo médico canario y eso tenemos que reconocerlo. Yo espero que algún día podamos publicar un volumen en el que se recoja casos aislados. Yo podría mencionar algunos que, dado mi veteranía y los años que he vivido, he podido ir conociendo a pequeños grupos de médicos, digamos, aparentemente ignotos ante el conocimiento público general,
que llevan a cabo actuaciones en muy diferentes puntos. No voy a dar, muy en Banjul y en algún otro, no voy a dar nombre hoy, pero sí que no quisiera irme de esta casa sin al menos culminar ese trabajo o haberlo puesto en marcha de, de recopilación y, y configuración de un conjunto mayor del que nosotros pensamos, que expresa conjunto de sanitarios que expresan la solidaridad profunda que se siente hacia nuestros pueblos hermanos. Hoy, más que nunca, tenemos la responsabilidad de examinar cómo las cicatrices del colonialismo siguen moldeando nuestras sociedades. Y particularmente, cómo la salud global sigue siendo un campo en el que las injusticias y desigualdades históricas continúan afectando a las poblaciones más vulnerables. Y yo, contando con la generosidad de ustedes, les ruego que me permitan hacer algunas referencias a estos dos libros que tengo en mis manos. El libro de Rosauro. El libro de Rosauro, cuyo casi 80% he podido leer hasta ahora, no he tenido tiempo, no quiero ser falso al respecto, pero lo que he leído lo he leído con rigor, interiorizando el mensaje. En la página 21, en el capítulo de titulado La desigualdad traducida a carga de enfermedad, entre otras cosas dice: el número de muertes infantiles ha disminuido rápidamente en todo el mundo en los últimos años, de modo que de más de 17 millones de muertes anuales en la década de los 70, se ha pasado a alrededor de 5 millones en el 19. Sin embargo, estos procesos deben matizarse, porque hoy en día siguen existiendo diferencias importantes entre regiones geográficas y entre los diferentes niveles de industrialización que éstas representan. Y es que las reducciones de la mortalidad infantil han sido comparativamente modestas en los países de ingresos bajos y medios, que actualmente representan el 99% de todas las muertes infantiles. Un recordatorio de las inequidades que afectan a la salud global. Junto con las enfermedades y hace algo del periodo neonatal, las enfermedades infecciosas, especialmente en el África subsahariana y en el sur de Asia, siguen siendo las principales causas de muerte entre los niños menores de 5 años. La mayoría de las enfermedades infecciosas no son mortales si se diagnostican al comienzo de la enfermedad y se tratan rápidamente una vez detectadas por el sistema de salud. Sin embargo, el fracaso colectivo para gestionar adecuadamente las infecciones en los entornos de bajos ingresos siguen provocando la muerte de un niño cada 10 segundos. La asistencia en África, entre otras cosas, se desarrolla en un complicado contexto de carestía de recursos, tanto humanos como diagnósticos y terapéuticos. Son muchos de los aspectos a los que hace referencia y que nos lleva a meditar profundamente. Termino las reflexiones con respecto a tu trabajo. Tampoco hay que pasar por alto aspectos básicos como el propio contexto sociocultural. Por ejemplo, la concepción del ser humano y de su existencia varía y tiene formas distintas en cada una de las sociedades del planeta. Como consecuencia también, la visión de la enfermedad es heterogénea.
Esto hace que buena parte del conocimiento médico a todos los niveles tenga que adaptarse al medio en que se trabaja y más concretamente a los pacientes asistidos y a su familia. Es desde la noción de esas desigualdades y particularidades desde donde se desarrollará el marco teórico y conceptual de este ensayo. Y con ello abre la ruta riquísima del contenido excepcional de este texto. Y si me permite, ¿por qué me encuentro hoy aquí en la presentación de este libro? No solamente es culminar un proceso que condujo a concederte el premio y reconocerte la labor, sino que dejando de asistir a otros acontecimientos que ocurren aquí, a los que estaba convocado a la misma hora, he querido expresarte el respeto profundo de la institución Casa África. Y además demostrártelo con hechos. Demostrártelo, repito, con hechos. Y no hay mejor forma que hacer referencia a el compromiso público que sobre el tema, sobre la salud en nuestros países, sobre todo del África Occidental más próximo, hemos tenido. Esta institución, semana tras semana, todos los días da a conocer datos sobre el continente africano, todos los días, barriendo medios de comunicación que van desde Sudáfrica hasta Marruecos. Y además publicamos en los medios de comunicación en Canarias y en una larga serie de digitales artículos de muy diferentes características. Y luego los agrupamos en libros como este, que no están a la venta por Tiempo de África. Tiempo de África 1, Tiempo de África 2, 3, 4, el 5 está en imprenta en este momento. En el índice recogemos los artículos, repito, que semana tras semana se publican en la prensa en Canarias. Este Tiempo de África 1 reproduce los artículos que publicamos en el año 2020. El título de algunos de los artículos, uno, Pandemia y cambio climático, otro titulado Coronavirus, no dejemos a África atrás, otro, el coronavirus y la infancia, y así sucesivamente. Otro, los riesgos de la COVID-19 en África. Otro, África resiste al coronavirus. Otro, curiosamente, África, Canarias, COVID-19 y REF, el régimen económico fiscal canario. Otro, más allá del virus, hambre y cambio climático en África, y así sucesivamente. Te menciono, y me dirijo a ti, autor, te menciono estos títulos como ejemplo de que si hoy estamos aquí presentando este libro, es que lo hacemos con una absoluta convicción intelectual de solidaridad, de expresión y respeto hacia lo que tú referencias y escribes muy bien en tu libro. Me voy a tomar la libertad de uno de esos artículos, titulado Coronavirus, no dejemos a África atrás. Este artículo lo publicamos el 9 de abril del año 2020. Lo que está sucediendo estos días en el continente africano, estas son frases recogidas en ese artículo que no voy, por supuesto, a leer en su integridad. Pero te indica la sensibilidad de las personas que trabajan en esta casa. Lo que está sucediendo estos días en el continente africano
es de vital importancia para nuestro futuro inmediato. Algunos de sus países están mostrando excelentes resultados en su capacidad de detectar, contener y evitar la expansión de la pandemia. Las experiencias del continente en la gestión de otras enfermedades, como la de ébola, han fortalecido en algunos casos un tejido social que puede actuar de freno y dar buenos resultados a través de la gestión comunitaria y la sensibilización por todas las vías posibles. Sin embargo, el riesgo es enorme, gigantesco. Como recordaba Borrell, porque Borrell hizo unas declaraciones en una web norteamericana, advertía del riesgo que tiene la expansión de la pandemia del coronavirus en África. Fue claro y directo y dijo, si no resolvemos el problema en África, no lo resolveremos en Europa y África nos preocupa especialmente. Sin embargo, el riesgo es enorme. Termino. Como recordaba Borrell, los servicios sanitarios de la mayoría de los países africanos serán incapaces de gestionar una expansión de la pandemia como la que estamos padeciendo nosotros. Menos medios, menos médicos, menos respiradores, etc. ¿Es realista pedirle a las grandes urbes africanas densamente pobladas y con un gran porcentaje de gente humilde que vive de lo que consigue ganar día a día, que practiquen el distanciamiento social o el confinamiento en sus casas? Por eso es tan trascendental esta fase inicial de detección de casos y trazado y aislamiento de contacto. Y otro artículo, el coronavirus y la infancia. Ustedes, profesora, ustedes quizás algunos de ustedes lo han leído. Son una serie de expresiones plásticas, gráficas, dialécticas, de la preocupación que el tema de la salud nos ha motivado a lo largo de los últimos años. ¿Por qué migran los jóvenes africanos? Eso es una larga serie de artículos, 1, 2, 3, hasta el 7, donde hemos intentado hacer llegar a la ciudadanía la búsqueda de razones que le sacase al espectador de la televisión en el telediario nocturno, le sacase exclusivamente del análisis cuantitativo del número de personas que día tras día iba llegando, sino que se medite las razones y consiguientemente que nos sensibilicemos para coadyuvar al desarrollo de nuestros vecinos más próximos. Y Rosauro, tú con esto nos das una gran aportación a nuestros conciudadanos y no diría yo que te anime a continuar porque veo que es tu línea de intelectual, ¿no? Espero que desde Valladolid no te alejes, no te alejes de esta ruta y a todos eh, ustedes, a todos, repito, los que han colaborado en este texto, a Fernando, director de Comunicación y Educación de la Fundación ANESBAT, en principio le doy la palabra y le insto a que continúe, a que la fundación que representa continúe siendo adalid, desde luego, y punta de lanza en la lucha de la defensa por la igualdad en el mundo de la salud. Así que enhorabuena a todos y muchísimas gracias por haberme prestado atención a mis palabras. Pues muchas gracias.
doy desde ya un mensaje de tranquilidad de que continuaremos con nuestra colaboración. Pero quiero dar un poco de información sobre la Fundación ANESBAD de manera muy breve para dejar el paso a los protagonistas. La Fundación ANESBAD es una fundación con sede en Bilbao que se dedica a las enfermedades tropicales desatendidas. Es un acrónimo que agrupa un conjunto heterogéneo de enfermedades, muchas de ellas con manifestaciones cutáneas muy importantes. Y como decía, te voy a tutear Merino antes, eh, en muchas ocasiones pasan desapercibidas o el público ni siquiera conoce este acrónimo, no sabe qué enfermedades son, ¿no? Estas enfermedades son la misión de Fundación ANESBAD, nos dedicamos a eso. Son enfermedades como la lepra, la úlcera de Buruli, la filariasis linfática, la oncocercosis, la sarna. Y son en muchos de los países africanos en los que trabajamos la cuarta prioridad de salud, detrás de la malaria, el SIDA y se me olvida la tercera. Quiero decir, es un conjunto de enfermedades que afecta a más de 1.000 millones de personas. Esto quiere decir que es una de cada 8 personas vivas. Em, y a pesar de que no es un acrónimo, no es un acrónimo, perdón, muy conocido en España, es un problema muy importante de orden global. Y estoy viendo ahí el logo de la Agenda 2030. Es una de las principales metas del ODS número 3. Bueno, eh, eh, la incidencia de muchas de estas enfermedades principalmente no solo es en África, pero muchas de ellas ocurren principalmente en África. Y de ahí la relación de la Fundación ANESBAD con Casa África. Pero tengo que decirle al director que la parte del león de nuestro presupuesto y seguirá yendo a fortalecer sistemas de salud, principalmente en África Occidental, pero también en otros países. Y nada, les cedo ya la palabra a los protagonistas. Solo quería decir hoy que la Fundación ANESBAD es una orgullosa donante de la Organización Mundial de la Salud. Creemos en la labor de la OMS. Somos la única entidad con sede en España con relaciones oficiales con la OMS y continuaremos siéndolo porque estamos ultimando los últimos detalles de la renovación del acuerdo que mantenemos con la OMS. Y bueno, nos congratulamos de que está avanzando. Los últimos datos de la OMS dicen que de los objetivos del 2030, uno de los objetivos de la meta del ODS 3 era que por lo menos 100 países eliminaran alguna de las ETDs, y en el año 25 que hemos recién estrenado ya son 54. Es un dato de que el trabajo de Fundación ANESBAD y muchas otras organizaciones y sistemas públicos de salud en África, pues que tiene resultado y que funciona, y nada, simplemente anunciar el compromiso de que seguiremos haciéndolo, y os dejo con los protagonistas. Buenas tardes, soy Gloria González Alpert, bien. Pero realmente estoy aquí representando a Luis López, que como han oído es el que realmente comenzó el proyecto de formación de médicos en Mozambique. Esto viene porque se reúnen las universidades y la Universidad Pública de Mozambique, la Universidad Zambeze, la vicerrectora dijo que no podía impartir el segundo ciclo de medicina porque le faltaban profesores, porque tenían que ser especialistas. Luis López, con la capacidad de convocatoria que tiene, pues no, puso a 100 y pico profesionales en marcha, muchos profesores de la universidad y otros simplemente asistenciales del Hospital Universitario de Canarias. Y fuimos ahí a dar clases y se han formado más de 500 y pico médicos de Mozambique, y la labor ahora continúa con la formación también de posgrado. Lo más importante de este proyecto es que ellos, como el doctor Coacuría, Marino Coacuría, ya son especialistas y ellos mismos, los pediatras, los ginecólogos, formados por nosotros hace más de 10 años, pues están ya pudiendo dar ellos mismos, impartiendo la docencia en la Universidad San Vicente. Entonces creo yo que es más importante que hable el protagonista real de este proyecto, que es el doctor Coacuría. Bueno, buenas tardes. Yo soy Marino Paulino Guacuría, soy mozambiqueño,
médico y uno de los primeros frutos de esta cooperación maravillosa que nos apareció en Mozambique, sobre todo en la Universidad de Zambeze. Por tanto, la universidad empezó las clases en 2009, donde mi grupo fue el primero del primer año. Hicimos el primer año en 2009, y 10 y 11. Y terminaba ya el ciclo eh, geral, ¿no? Con el ciclo preclínico, que son más carreras, o sea, asignaturas que no precisan mucha especialidad. Un profesor de física puede vir a dar a biofísica. Fue así. Ahora, pero el cuarto año ya empezaba el ciclo clínico, que necesitaba seguramente especialista ya para empezar la parte práctica de medicina como tal. Y desafortunadamente nuestra universidad se sitúa en una ciudad una de las ciudades poco privilegiadas en el país, que es la ciudad de Tete, una de las provincias no tan desarrolladas en Mozambique. El propio hospital incluso no tenía tantos especialistas, creo que tenía dos al máximo. Y de esos dos, uno era ya extranjero. Y ya nos anunciaban que, mira, ya no tendremos la posibilidad de continuar el año siguiente, pero que ya empezábamos a movernos para cambiarnos para las otras universidades públicas que había una en Nampula al norte y una otra en Maputo, que es la más antigua, la Eduardo Mondlane. Y con ese encuentro que hubo en este año mismo, al final de año nos recibimos una información que al final continuaríamos las clases en Tete, porque había una cooperación de profesores que venían de España aquí para dar clases. Y realmente ya el año siguiente continuamos con la clase. Fuimos los primeros grupos. El primer grupo éramos un número de 27 médicos que terminamos en 2015 como primer grupo. Incluso venimos aquí en 2014 como el primer grupo para una rotación de todo mes para hacer una rotación básicas. Y de ahí el proyecto continuó. El año siguiente fueron saliendo más, porque hay tendencia siempre en medicina, como sabemos. Empezamos como una pirámide, ¿no? Muchos, pero después terminamos pocos al final. Entonces, lo que van repitiendo los años anteriores, van engrosando el número de las turmas siguientes. Por eso desde 2015, el número cada vez más fue aumentando hasta que ahora tenemos ya un cumulativo poco más de 500 médicos ya graduados con este proyecto. Como decía, como se acabó de hablar, es un proyecto que aparentemente aparenta ser pequeño. Para nosotros, yo personalmente concordo que es un modelo de cooperación que creo que tenías, si fuera hacerse una copia, tenía que ser este modelo de cooperación. Porque uno de los problemas cuando es un otro tipo de cooperación es que las cosas pues, por veces no van donde tendrían que ser. Pero este fue un proyecto que fue objetivo y con resultados objetivos. Nadie va a arropar a mí como médico para ponerme en el bolso o ponerme en su ciudad. Imposible. Lo máximo que puede hacer es posiblemente no darme empleo, pero puedo encontrar en otro sitio. Y con un momento que teníamos un ratio médico-paciente tan bajo, pero este proyecto contribuyó de una forma muy representativa y muy significante, que incluso nosotros estamos independientes desde 1975. Claro que tuvimos un periodo difícil de casi 16 años de una guerra civil y después
vino la paz en principio de los años 90, pero una paz muy frágil, ¿no? Que por veces va y volta, pero digamos estamos en paz, pero siempre hay un poquito de unas pequeñas roturas, pero no llega a la violencia que hubo durante los 16 años después de la independencia. Eso por veces contribuye mucho para que la cosa pueda marchar como tendría que ser. Si yo digo vos que el estudio, avaliación que habíamos hecho en 2020, teníamos 2.700 médicos de clínica general en todo el país. En todo el país, entonces si sustraímos los 350 que en aquel momento eran de la Unisampeste, estamos a hablar de una representatividad muy importante para un país que tiene 3 otras universidades, incluso otros se han formado fuera. Porque el país durante todo ese tiempo tenía solo una universidad que estaba en la capital y todos nosotros en un país después de la independencia éramos cerca de 12 millones, ahora ya estamos poco más de 30 millones y todos teníamos que luchar para una plaza de medicina en Maputo, para muchas veces eran 30 plazas, no más que eso. Y como se sabe, donde está la universidad siempre tiene mayor representatividad. Entonces acababa que la gente de Maputo, que es donde estaba la universidad, tenía naturalmente las mejores plazas. O sea, la mayor posibilidad de coger las plazas que uno que viene de Niassa, que está casi unos 3.000 kilómetros de Maputo. Era una realidad. Entonces se pensó en fundar más dos universidades para quebrar un poquito la simetría, formándose una universidad de Zambeze al centro y una otra, Lurio, que es al norte. Como que las 3 provincias del norte al menos tienen una universidad donde pueden estudiar medicina, en Nampula. Y los de centro, a partir de la Universidad de Zambeze, podían ir a Tete, pero no pone una barrera como que del norte va a estudiar solo en el norte. Puedes coger plaza donde quieras, pero al menos no tienes la dificultad geográfica, ¿no? Que puedes ir donde quieras. Pero seguramente que la gente donde está en la universidad han quedado más beneficiada con eso. El proyecto ayudó bastante que hoy ya estamos donde este número que realmente es importantísimo en nuestro país, que contribuye a la mejoría del ratio médico-paciente que era gravísimo en aquel tiempo y ahora al menos notamos que algo está aconteciendo y creo que si eso continúa así, en el futuro la cosa va a ser mejor. No lo sé si no hablé demasiado, pero entonces voy a pasar a la palabra a la doctora cuando haya una otra cuestión puntual. Puedo responder. Pues todo funciona, ¿no? Bueno, ahora realmente vuelvo a hablar como Luis López, como ya dije desde el principio. El doctor López me leyó minuciosamente un libro y le encantó muchísimo. Más todavía. Y le gustó muchísimo. Entonces, voy a leer textualmente las anotaciones del doctor López, porque me parece realmente que por eso las elaboró y lo leyó detenidamente. Lo primero que me dijo es que le diera enhorabuena por el trabajo, porque entendía lo minucioso que había hecho, y me dice claramente que hay un excelente trabajo de constitucionalización del desarrollo del racismo y su conceptualización. Destaca, por supuesto, la existencia de la violencia estructural como concepto clave y evidente de la secuela del colonialismo, tanto en la base de contribuciones de Farmer y su relación con la salud, que la enfatiza enriquecido por las necesarias referencias de Rich Membe.
Entonces te da la enhorabuena por tu nivel. Como el siguiente punto, el presidente nombra las consecuencias de los tratamientos de elevado efecto secundario, el elevado número de enfermedades ocupacionales por pésimas condiciones de trabajo, que también mencionan, efectos secundarios de las alteraciones de los hábitats naturales, pero sobre todo por lo que se dejó de hacer, por la escasez de recursos económicos destinados a la salud de la población local, la incomunicación territorial y la descoordinación. Como también usted dijo antes, las interesantes y pertinentes referencias a la epidemia del COVID, su mal manejo diagnóstico y de vacunaciones, reflejo de la persistencia de diferencias en la salud de los africanos. En cuanto a las encuestas sobre estudios de investigación médica en países africanos, opina que son muy interesantes sus resultados, pero opina también que sería interesante compararlos con estudios similares de los países occidentales. Y en su opinión, en la parte de conclusiones, dice textualmente que utilizar la palabra no siempre no es la más adecuada, ya que produce sesgo y refleja indefinición. Es muy conveniente destacar la necesidad de incluir en la investigación sanitaria en países empobrecidos la perspectiva biosocial en relación con la raza, el racismo y la salud. En cuanto al apartado de colonialismo y salud global, es importante la conclusión de señalar la necesidad de ceder las instituciones internacionales de salud su poder sobre las decisiones sobre las intervenciones en los países empobrecidos. Y fundamental, la necesidad de realizar una radical modificación de la distribución de la financiación. A nosotros nos parece clave dedicar mayores recursos a la formación de la población y a los profesionales de la salud. Porque como hemos visto, si no hay profesionales para dar salud, las mínimas dolencias, que a mí me gusta la palabra yo te enfermo, es dolente, se complican muchísimo. Entonces, la mayoría de los enfermos en África subsahariana no son enfermos como los que tenemos, como entendemos en los países occidentales, son enfermedades banales por completo, neumonías, diarrea, que causan la mayor causa de mortalidad, independientemente de las enfermedades como la malaria, tuberculosis o todas las otras que has nombrado, ¿no? Pero realmente la mayoría de mortalidad se lo llevan enfermedades tan banales como la diarrea o la neumonía, y por eso avala perfectamente tu proyecto. En cuanto a las preguntas que quiere realizarte el doctor López, él opina que al analizar la diferencia de la atención sanitaria en las poblaciones africanas, ¿no sería importante diferenciar el impacto del racismo negro-blanco del tribal y de la influencia de la diferencia de clases que ya existe en África subsahariana? Esa es la primera pregunta que te hace. Y después, si quieres, pues te hago la siguiente. Buenas noches a todos y a todas. Y bueno, puedo comenzar intentando responder a esa pregunta tan difícil, pero creo que hay algunas pistas sobre esa posible respuesta en el libro, porque el libro, si lo leéis, empieza con preguntas y termina con preguntas. El libro en realidad ha sido una especie de viaje personal de un médico de Córdoba español que lleva muchos años trabajando en África. Mira, hoy hace 10 años que llegué a Manisa, al sur de África, una década trabajando con Mozambique concretamente. Pero como decía, un libro que empieza con preguntas y termina con preguntas. Una de ellas, y hay cito a una autora que habla que entender el racismo y sus consecuencias no sería suficiente para entender estas disparidades que se citaban anteriormente. Hay otros vértices que también había que considerar, y desde, por ejemplo, pues lo has dicho tú, el clasismo, pero también el machismo,
el patriarcado en determinadas sociedades. O sea que sí sería conveniente no entender solo que las desigualdades de este sistema de salud global, ni las diferencias que hay entre, por ejemplo, sistemas sanitarios, puedan ser achacadas directamente y exclusivamente al racismo. Esto es simplemente una beta que seguir y sobre todo que tenerla presente porque, por ejemplo, a mí hay un concepto que me parece muy interesante que se cita en el libro que hablan del racismo sin racistas. Sociedades postcoloniales donde los propios ciudadanos y las propias leyes y las propias instituciones se consideran no racistas, pero se perpetúan la desigualdad y los sistemas de poder heredados del colonialismo. Y entonces, en un contexto en el que una persona como yo accede a trabajar pues, en salud global, en cooperación, que se piensa libre de cierta herencia, esa palabra sale en el título, por eso la utiliza, después te das cuenta de que no es tal, de que no atraviesan una serie de factores que es conveniente tener en cuenta. Yo no soy evidentemente, ni historiador, ni sociólogo, ni antropólogo, ni politólogo, pero creo que bucear sobre todo eso te puede dar una perspectiva de cómo es esa atención sanitaria, cómo está influida por el racismo, el colonialismo, y eso es lo que trata de responder en el libro, que empieza hablando de una serie de casos particulares que vivió en diferentes países, como en Malawi, en República Centroafricana, en Sudáfrica, y intenta desenmarañar un poco ese ovillo, pero volviendo otra vez a tu pregunta, sí habría que tener todos esos factores también en cuenta. Pues muchísimas gracias. Él nos hace otra segunda pregunta en el que directamente dice, ¿piensa usted que las élites actuales en el poder reproducen los mismos esquemas de explotación de la población que los antiguos colonizadores? Es llamativa la persistencia de las leyes y organización de la época colonial en sanidad en Mozambique. Parece señalado que han tenido la libertad de elegir o no esas leyes coloniales. Y usted lo reseña también en el caso de Uganda, con las leyes británicas. Sí, aquí también sería a debatir si hasta qué punto es cierta esa libertad y hasta qué punto esos gobiernos o esas sociedades han recogido libremente todas esas prácticas y todas esas leyes. Yo tengo mis dudas. Y que las élites siguen explotando a la gente, que piensan más en su beneficio que la salud de sus ciudadanos, yo creo que en muchos casos es evidente, y lo digo por experiencia propia, y ahora hay un problema político muy acusado en Mozambique, que creo que viene precisamente de esto, de élites que surgieron de la independencia, que están legitimadas históricamente por haber creado esas identidades nacionales y haber tenido esa lucha anticolonialista, pero que verdaderamente han perpetuado esa explotación. Y el caso de Manisa, el caso de Mozambique, para mí es evidente. Lo que hacemos, por ejemplo, en el Centro de Investigación de Salud de Manisa, con la cooperación de la ECIP y con el apoyo del Instituto de Salud Global de Barcelona, en el que trabajo, trato un poco de poner un parche sobre eso, pero es verdad que la realidad del sistema sanitario y educativo es bastante deficiente. El pueblo mozambiqueño estos días se ha rebelado contra eso, pero ahora mismo yo dudo y sería pesimista de que los cambios sean reales. Pero sí, volviendo a la pregunta, no sé hasta qué punto los ciudadanos han tenido plena libertad para decidir sobre esas leyes, que las élites siguen manteniendo a su antojo los recursos del país, también lo creo. Y que y que en eso también, y esa otra de las reflexiones, otra de las preguntas de
del libro, las personas que vamos allí desde un plano individual, como yo como Rosauro Baracobo, pero también de instituciones globales, desde la filantropía, como la Fundación Bill y Melinda Gates, organizaciones como la Escuela de Liverpool o de Londres, o el propio Instituto de Salud Global de Barcelona, hasta qué punto también ayudan a que esas élites se perpetúen, porque estamos intentando incidir sobre el sistema sanitario, sobre el sistema educativo en concreto, sobre el sistema sanitario y la ciencia médica, nosotros, y entender de dónde venimos, de ese racismo y ese colonialismo, creo que nos puede ayudar a entender lo que está pasando y a mejorar la situación. Todo este tema genera unas conversaciones incómodas. Verdaderamente no es cómodo estar hablando de una persona como yo, que ha trabajado en África, sobre racismo, sobre cómo yo puedo perpetuarlo, cómo puede perpetuarlo mi organización o otras organizaciones, pero creo que es necesario, hay que tener estómago y cabeza y corazón para asimilarlo, pero en eso consiste precisamente en el libro, en acudir además a la historia y acudir a la bibliografía para poder comprender todo esto y cambiar muchas de las cosas negativas que están pasando. Y además hay ejemplos muy claros que cuando lo ves, estábamos hablando, por ejemplo, en la distribución de los recursos en el coronavirus y la poca inversión en países africanos. Pero ya antes de la independencia había muchos médicos que criticaban a la Sociedad de Naciones en aquel momento por la poca inversión en África. O sea que te das cuenta que los problemas presentes tienen un pasado claro que se perpetúa. Por ejemplo, estábamos hablando antes de las enfermedades desatendidas, y el libro también enfoca sobre la bioética, las intervenciones médicas, pero cuando se utilizaron los derivados del arsénico para el tratamiento, por ejemplo, de la enfermedad del sueño, con una enfermedad desatendida, y aún sabiendo los efectos secundarios que podían darte unos cuadros neurológicos muy graves, se siguieron haciendo. Hablabais también antes de la tuberculosis y como uno de los países con más carga de morbimortalidad de tuberculosis del mundo, que es Sudáfrica, las condiciones laborales en las que vivían los mineros de hacinamiento contribuyó a que este problema fuera gigantesco. Hay también estudios que hablan como de la expansión colonial en el Congo y hay gráficos y mapas muy clarividentes en los que se ve como donde avanzaba el ferrocarril era donde iban avanzando los casos de VIH. Todo eso tiene su traducción total en el presente, como muchas de las intervenciones verticales que las llamamos, que muchas veces en vez de como tú estabas diciendo antes, Fernando, en vez de estar invirtiendo en sistemas sanitarios, en salud pública más transversales, se dedicaban solo a una enfermedad, mientras que otras se dejaban sin atender. Eso también lo he vivido yo, y esto estamos hablando ya del siglo XXI. Pues bueno, en definitiva, que los ejemplos son más evidentes de los que yo pensaba. En mi ignorancia me creía que yo individualmente y el trabajo que hago y hacemos, que creo que es muy valioso, por cierto, lo que estoy haciendo no es una crítica ni una emoción a la totalidad de lo que hacemos, pero sí creo que indagar en ese pasado, aunque sea duro, yo creo que es muy necesario. Pues muchísimas gracias. Yo pues quería acabar diciendo que en el caso del doctor López, él opina que lo importante es la educación. Con la educación tenemos libertad y cada persona después decida cómo autogobernarse, ¿no? Entonces, pues nosotros, como lo que somos médicos, hemos formado médicos y con un presupuesto mínimo, la Agencia Española de Cooperación solamente nos avaló el primer año y el resto lo ha hecho la comunidad canaria. Es decir, pues solamente con el dinero canario y los recursos canarios, pues ha formado más de un 25% de médicos de Mozambique. Entonces yo creo que las cosas se pueden hacer de una forma bien, con poquitos recursos.
pero con mucho cariño. Bueno, este es un ejemplo de lo que en el libro se habla de cómo se establecen los sistemas de poder, cómo desde el aparato educativo, también desde la época colonial, ha influenciado cómo estamos hasta ahora. Y esto es un ejemplo, yo creo que muy interesante de cómo puede haber una cooperación de tú a tú y cómo se pueden generar conocimientos, supongo que no solo en Mozambique, sino que ya en Canarias, con la suerte que tengáis de que vengan ellos, porque yo he aprendido una buena parte de lo que soy como médico y como investigador de mis compañeros mozambiqueños. Así que ese también agradecimiento a Mozambique. Y perdonad que normalmente se empieza con los agradecimientos, pero yo voy a terminar con ellos. Evidentemente a Casa África y todos que, bueno, los que me habéis dado este premio y los que me habéis tratado estupendamente. Siento personalizar, pero tengo que darle las gracias a Estefanía Calcines por cómo me ha tratado también últimamente en un momento duro. Así que mi agradecimiento también a la Fundación ANESBAT y también quería dárselo a la Fundación Grifols, con la que recibí una pequeña beca de bioética para empezar a investigar en esto. Como digo, uno a veces ni siquiera sabe dónde empieza, pero no dónde acaba, y este ha sido un camino de preguntas en las que ha participado muchísima gente. También a Catarata, hace 15 años, en enero del 2010, la primera vez que fui a Senegal, me llevé un libro mío de referencia, que es Pensamiento Tradicional Africano, de Ferran Iniesta, catedrático de Historia de la Universidad de Barcelona de África. Y ahora de repente veo mi nombre en la misma editorial que él, y para mí es un orgullo y una ilusión como he estado hoy aquí con todos vosotros y vosotras. Me hace muchísima ilusión y nada, un abrazo para todos vosotros. Vamos a pasar a otras preguntas. Bueno, debería preguntarte que en esta etapa has estado que realmente una evolución en el sistema sanitario, especialmente en el ámbito de la pediatría. Pues la verdad es que después de 10 años, quizá voy a hablar sinceramente y muy personalmente, y estos otros compañeros míos pueden tener su visión. También supongo que es por la expectativa y la gestión de las expectativas que tiene cada uno, pero sí que en estos 10 años no he visto un gran avance en el sistema sanitario mozambiqueño. Nosotros trabajamos en el sur, en Manisa, pero también trabajamos en el centro del país, en el Hospital Central de Quelimane, bueno, que es un hospital con algunos especialistas y con recursos. Manisa sí podría ser un ejemplo de lo que la cooperación puede hacer en términos de salud, porque es verdad que a nivel de Manisa la población ha mejorado. El haber metido allí recursos en proyectos, en ensayos clínicos, ha mejorado también el propio hospital y el propio centro de salud. Pero a nivel global, sí que me lleva un poquito de tristeza en esta última experiencia. Ahora, yo estaba viviendo en Mozambique, está un año ahora. La primera vez estuve 3 años y medio entre 2015 y 2018. Y quizás sea o que uno quiere ver que las cosas cambian más rápidamente, a mejor, pero la situación del país, la verdad que para mí es preocupante. Las personas con las que tengo un trato ya personal y que tienen, por ejemplo, enfermedades crónicas como el VIH, en Manisa, por ejemplo, hay una alta proporción de ellos, pues están muy expuestas a los vaivenes políticos, a la situación de inestabilidad, a la carestía económica. Y en concreto en Mozambique, hoy ya me lo estás preguntando ahora mismo, el cambio no ha sido tan, tan potente o tan positivo como yo esperaba.
no sé, tú puedes hablar mejor que yo, que tú me das... Yo prefiero hablar de la estadía de tu país. Bueno, yo, sí, yo concordo plenamente porque en verdad lo que pasa en la cosa ahí, es como que acontecer al inverso lo que debería. Porque se supone que en una situación normal, lo que es un concepto común es que un niño que nazca ahora, el año que viene ya esté caminando. De aquí a 5 años esté empezando ya a estudiar. Con 15 años ya es universitario o algo así. Pero no es lo que está aconteciendo en Mozambique. Yo concordo plenamente contigo. Porque yo particularmente estoy en el sistema de salud desde 2007, que empecé como enfermero, después hizo medicina hasta donde estoy. Sinceramente, queriendo concordar contigo, cuando empecé a trabajar en 2007, no lo sé si, en mi opinión personal, las condiciones de trabajo sobre todo estaban mejores que hoy. Cuando los materiales, acceso a las condiciones para trabajar estaban mejor. Pero eso se nota que a la medida que los años pasan, la cosa tiende a deteriorarse. No se sabe por qué y cómo eso. Claro, en términos de recursos humanos, realmente hay una cierta evolución. Había pocos médicos cuando empecé a trabajar. Ahora, en el distrito donde trabajaba como enfermero, no había ningún médico en aquel tiempo. Pero ahora, la única persona más cualificada que había era yo, que era un enfermero medio, que estaba ahí en un distrito con 72.000 habitantes, Maringüe, de los distritos de Sofala. Pero ahora ya tiene casi 3 o 4 médicos en el mismo distrito. Entonces, en términos humanos, claro que algo está mudando, pero que yo creo que no es en términos apenas humanos que un médico que apenas va a tener un estetoscopio y una caneta para escribir, pero que no tenga condiciones para trabajar, para dar las condiciones para que la gente trabaje, eh, apliquen lo que aprenderán en la escuela. Que no tengas cómo pedir un hemograma para que sepas tú enfermo que acaba de llegar, por ejemplo, o que no tengas condición de pedir un examen. Y lo que sabes que con esta enfermedad tengo que hacer esto en aquello porque lo aprendiste, pero no puedes aplicarlo. Eh, no que, no que se exija mucho, ¿no? Pero que, en mi opinión, también tendría que ser mejor que lo que es. Comentaba de cómo los recortes estructurales han imposibilitado a los gobiernos invertir en sanidad, ¿no? en estos países. Y hay dos palabras pedidas, pero permítame que me huele también. Toda esta parte en la que reflexionas en el libro sobre cómo fue la pandemia del coronavirus, este egoísmo profundo de los países occidentales, que se quedaron las vacunas y no vendieron ni cedieron vacunas al continente africano. Antes Fernando mencionaba que ANESBAT tiene una colaboración con la OMS. Yo creo que no era gratuita la alusión, porque una de las primeras órdenes que ha firmado el presidente Trump ha sido salirse de la OMS. Eso imagino que va a ser un golpe durísimo a la financiación global de la OMS. Y la pregunta es, si ahora volviera a suceder cualquier tipo de pandemia de este tipo, ¿va a ser igual o va a ser peor? ¿Hemos aprendido algo de todo ese movimiento profundamente racista y colonialista que se produjo durante la pandemia? Yo creo que algo sí hemos aprendido, y que de hecho que este libro esté premiado sobre este tema, y que, bueno, que lo que se denomina descolonización de la salud global es un tema ahora mismo bastante candente, que está sobre la mesa, que genera, como he dicho antes, preguntas incómodas. Y yo creo que algo sí estamos aprendiendo. Yo creo que es algo incipiente para muchos de nosotros, los que nos estamos preguntando por esto.
el otro día contesté a un artículo en El País que me publicaron el otro día en Planeta Futuro porque había alguien que decía que estábamos hablando mucho sobre este tema, sobre descolonización, mientras que no nos estábamos centrando en lo importante. Yo creo que no, que yo creo que para combatir, como tú has dicho, esos discursos racistas, yo creo que tenemos que tener sobre la mesa este tema de la descolonización y la decolonialidad. Yo creo que es una herramienta para combatir discursos racistas y xenófobos y para no volver a repetirlo. Y yo creo que ante la próxima pandemia también África demostró cosas interesantes y muy importantes, y es que con los recursos que tiene y siendo un sistema sanitario mucho más tensionado, mostraron mucha capacidad también para articularse y para estructurarse. Con pandemias como epidemias como la del VIH, la tuberculosis y otras como la malaria, demostraron que se pueden hacer muchas cosas. Y algo sí hemos aprendido, intuyo que no será muchísimo, que no nos cambiará radicalmente la mente, pero a mí me gustaría pensar que sí, que algo hemos aprendido. Buenas tardes, me llamo Dago Comenan y muchas gracias y te voy a hacer, perdón que te tutee, sincero, no he podido leer el libro, pero me encantó la charla y una pregunta que hizo la profesora me llamó la atención. Cuando la situación que describes es la situación, asumo, del hospital público y quería saber si en Mozambique especialmente existe un sistema privado que funciona mejor que el sistema público y si hay una gran diferencia entre ambos sistemas. ¿Quieres contestar tú más? Bueno, en términos históricos, nosotros como nuestra independencia ha sido Mozambique, como otras colonias portuguesas, ha sido a través de una lucha, no ha sido como las colonias francesas y otras. Hubo una lucha antes de la independencia contra el colonialismo, lo que hacía con que la gente recibiera ayuda para luchar con los países. Era un periodo de contexto de Guerra Fría. Entonces, los únicos que podían ayudar a esos países que luchaban en ese tiempo tenía que ser Rusia y China en aquel tiempo. Entonces, cuando se llegaron a independencia, acabaron adoptando un régimen de gobierno comunista, mejor decir. Partido único, todo aquello que sabemos que es ese tipo de gobernación traía. ¿Y por qué que cuento esa pequeña historia? Porque eso llevó con que después de la independencia, llevó a la nacionalización de todo el sistema de salud. Es como el Estado era, o sea, salud, educación, pasar a ser monopolio del Estado. No, se abolió todo lo que era servicios privados de salud antes de la independencia. Pero ya en los principios de los años 90, con los cambios políticos a nivel global que se conoció, se introduce ya el multipartidarismo, a pesar de, bueno, se introdució lo que se introdució, la cosa empezaron a marchar, entonces ya sí empieza a reaparecer los servicios privados. De una forma tímida, pero en todos los años 90, pero ya a partir de los años 2000, ya hubo una aceleración, y sobre todo la última década, los años 2010 para acá, hay una tendencia de aumento. El doctor que está en Maputo testimonia eso. Hay muchísimas clínicas privadas o incluso hospitales privados, de redes internacionales incluso que están por ahí. Ahora, los últimos años realmente hay servicio privado y servicio público. Y realmente hay una diferencia enorme, notable, que entre el servicio privado y público. Pero el privado no tiene acceso para todo, claro, naturalmente, porque hay que pagar. Y
los que tienen acceso son gente que trabaja en grandes empresas o organizaciones internacionales, que tienen seguros, sistemas de seguro de salud, porque prácticamente es imposible pagar estos servicios con tus dinero personal. Ayer la gente no tiene, porque mismo para sobrevivir no tiene. Ahora, el sistema público continúa aparentemente gratuito, porque entras de ahí, tú sales por otra puerta, no pueden te cobrar un metical, que es una cosa simbólica. Un metical no tiene traducción en euro, no sé, debe ser 0,00000 cuántos euros. Eh, eh, y tienen acceso a todo el tratamiento, pero ¿qué tratamiento vas a tener por ese? El problema es ese, es un servicio, digamos, gratuito para la gente, pero que por veces deja bastante a desear. Realmente hay un servicio privado. Perdón, pregunto, ¿todo el personal médico y demás de los hospitales privados son de allí o vienen de fuera? Pues la mayoría son mozambiqueños, pero también yo por ejemplo conozco clínicas en Maputo que hay italianos, portugueses, hay también algún cubano, ¿verdad? Pero sí, fundamentalmente son mozambiqueños. O de Mozambique o coreana del norte. Eso es cuando todo África, no solamente Mozambique, la mayoría de los médicos viene de Cuba o de Corea del Norte. En Mozambique hay muchísimo Corea del Norte y Mozambique. En lo privado no tanto. No. Pero ¿qué pasa? Los médicos se forman o en Cuba y entonces cuando vuelven tienen la capacidad de irse a la privada. Ellos, el gobierno todavía, es decir, cuando tú acabas la carrera, después de más de 6 años haciendo la carrera de grado, el Estado los obliga a trabajar 3 años para decidiendo ellos a dónde tienen que ir. Él estuvo 3 años más cuando acabó su carrera dándose al Estado. Y cuando acaba, tienen que volver al sitio donde hicieron y darle otra vez al Estado 3 años. Si tú no has hecho la carrera en Mozambique, no tienes esas obligaciones y puedes irte a la privada. Pero si no, el Estado ha arreglado la forma de que, como dijéramos, te pueda devolverse la formación. Pero realmente la mayoría en la pública la llevan o cubanos o coreanos del norte. Y en el resto de África subsahariana, cubanos. Gambia, Senegal, Malawi, Zimbabue. Quiero darte la enhorabuena por el libro. Tampoco lo he podido leer, pero lo he ojeado. Pero el tema que tocas del racismo y el colonialismo, a mí me preocupa, porque cuando nosotros hablamos de racismo, hablamos de un estereotipo o un prejuicio más poder. En ese sentido, siempre lo utilizamos desde una raza blanca y una raza negra. Cuando hablas de racismo de los africanos de Mozambique, o africanos de Malawi, o africanos de Sudáfrica, o africanos del Congo. Eso es un tipo de racismo. Y la otra cuestión es una reflexión que hago, y la he hecho también con Luis. A mí me plantearon en una ocasión que hay 3 cosas imposibles. Una es curar, otra es educar y otra es gobernar. Son los 3 imposibles y es el nudo gordiano que tenemos que resolver los seres humanos. Y Luis, en un momento determinado, postuló por las 3 cosas imposibles. Por consiguiente, la dificultad era monstruosa. Lo que yo quería preguntarle a las personas de Mozambique formadas es lo siguiente: ¿qué sistema sanitario apuesta el gobierno de Mozambique? La salud como una inversión social, como un servicio social,
o la salud como un negocio rentable. Y digo rentable desde el punto de vista de los formados. O sea, tú trabajarías en Mozambique, pudiendo trabajar en Malawi, o en Sudáfrica, o en Guinea Ecuatorial, o Marruecos. El salario que te pagan en Mozambique te compensa, o necesitas un factor ideológico que te hace tener un compromiso personal con el país de donde invirtieron recursos para que te formaras, ¿no? Y digo eso porque la mayoría de los formados desde la cooperación se van del país, en nuestra experiencia, y es muy triste. Y la otra cuestión es, cada vez que hay más cooperación, entre comillas, exterior, hay menos recursos del país en sanidad, en educación y en servicios sociales. ¿Eso también lo habéis comprobado o es que tengo una visión muy negativa? Gracias. Bueno, cuando a la formación en Mozambique, sobre todo por la parte médica y el sistema de salud, decir que el aspecto, la pregunta básica se baseaba sobre todo para saber si, si el sistema, en qué ámbito se baseaba, si era más para el privado, o sea, para negocio o para asistencia social. El gobierno mozambicano, sobre todo, como decía, desde la independencia apostó como que era monopolio de salud, monopolio del Estado. Esa teoría continúa hasta ahora. Entonces, la asistencia de salud para el gobierno mozambiqueño es social. Está ya establecido en la Constitución como la salud es derecho para todo. Lo que hace con que cuando entras en un hospital no te cobran casi nadie. Te entra, los recursos son naturalmente no como otras partes como serían, pero al menos no en ningún momento tienes mucha preocupación como que no puedo tener tratamiento porque no tengo dinero, no. La aposta mismo en términos del gobierno es para la asistencia social. Cuando la formación es el vencimiento, ¿no? O sea, la remuneración. Nosotros, por ejemplo, que estamos formados por la universidades públicas, tenemos un deber moral porque nos sentimos que nos estamos formados con recursos del país, porque no pagamos prácticamente casi, pagamos algún valor, pero que es más como simbólico, que no tiene ninguna comparación para quien estudia, por ejemplo, en una universidad privada. Entonces, lo que hace cuando terminas la formación, tienes que hacer al mínimo, como decía la doctora, 3 años en la atención primaria. Y después de la atención primaria, te quedas atento para concurrir, para empezar una residencia médica donde quieras. Si quieres hacer en Maputo, Beira o Nampula, que son los 3 centros más importantes que hacen el postgrado. Y de ahí, cuando terminas el grado, también hay una otra cláusula que te obliga a volver en la provincia donde has elegido la plaza para la residencia. Eso vino porque lo que pasaba, como muchas veces la formación termina en Maputo, y Maputo, casi todo lo que hace en Nampula, los últimos años va a Maputo, que es la capital. Y cuando llegas a Maputo, notas que es un ambiente en términos de mercado más abierto, ¿no? Hay muchas clínicas, ya te comienzas a tener amigos, la probabilidad de volver para la provincia de que has venido es mucho menor. Entonces, y cuando termina, cuando le preguntan dónde quieres estar, seguro que va a decir que quiero ficar en Maputo, porque sabe que ya puede trabajar en muchos sitios
que no tienen las provincias, ¿no? Y el salario, o sea, la remuneración como tal en términos monetarios, yo no tengo dominio de cómo, por ejemplo, cómo se paga un médico en Sudáfrica o en Malawi, que son países más cerca de nosotros, Tanzania o Zimbabue, pero no digo que es mucho para nosotros. Lo cierto que es que es suficiente para mantener tu familia y en África tenemos aquella situación que cuando ya empiezas a trabajar, ya empiezas a consolidarse, ¿no? Ya el primero niño sale durante la facultad, cuando dos seguramente van a salir en la residencia médica, ya para pensar en moverte con tres niños para Canadá o sea para donde vaya a pensar son 600,000 mexicanos solo para pasaje aérea para ahí, no te aventuras con eso. Entonces mejor quedarse ahí, al menos tienes un sueldo, tienes tu casa y vives ahí. No hay mucho entre mozambiqueños de migraciones, sobre todo los médicos, hasta ahora, ¿no? Porque lo que pasa es que había mucho vacío en términos de plazas médicas. Entonces ahora estamos rellenando ese vacío al poco. Posiblemente las generaciones futuras, cuando las plazas todas estén rellenadas, puedan tener la tendencia ya de salir y quién sabe, también van a perder un poquito de los vicios de una facultad, otro. eh, Creo que al menos esa es la realidad que tenemos. No es como que uno y otro puede tener una oportunidad posiblemente familiar. Tiene un hermano que está en Francia o que está en Portugal, puede salir, pero que no hay un movimiento como que natural, ¿no? No es común, no es común. Quería hacer... A lo que hablaba del racismo, el libro habla del racismo, cómo surgieron las teorías racistas con ayuda de la ciencia, del método científico, en los países, bueno, primero cómo surgió ese racismo sobre el esclavismo y cómo consolidó el colonialismo y cómo la medicina colonial ayudó a eso. Pero el racismo del que habla este libro es básicamente desde las potencias colonizadoras, fundamentalmente en el continente africano. No sé si aclara lo que había dicho. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mamadou, soy senegalés. Quisiera antes que nada agradecer a esta cooperación, ¿no?, entre Gran Canaria y Mozambique en formación de médicos especialistas, ¿vale? Después de esto también quisiera agradecer al autor, productor de este libro. Pero sin embargo tengo una pregunta. Es verdad que no he leído la obra, pero al leer el señor su discurso, escuché que hay un ensayo que tiene como título Coronavirus, no dejemos a África atrás, ¿verdad? Pues de ahí quisiera hacerle una pregunta a usted, señor. ¿Cuál es, por ejemplo, la intención o bien la idea o más claro, lo que le animó a la hora de escribir este ensayo, ¿vale? Y también después, al final del COVID, y cuáles fueron o cuáles son actualmente sus conclusiones, ¿vale? Teniendo en cuenta también el título, ¿vale? Coronavirus, no dejemos a África atrás. Gracias. Sí, primero, y gracias por tu atención y por tus preguntas. Respondo a la del coronavirus y, como decía antes, la inversión se habló de una pandemia, de un virus que atravesaba fronteras, de algo que nos afectaba a todos, que nos demostraba cómo éramos como humanidad, que estábamos todos comunicados, pero en la práctica, eso en el enfoque del problema, pero a la hora de las soluciones, sí es verdad que la inversión fue masiva en la vacunación en países como España y Europa y se pusieron trabas a que esa vacunación fuera tan masiva, con unos niveles de vacunación espectaculares en los países occidentales,
que no se tradujo en el continente africano. Ahí otra vez hablamos de la estructura de poder heredada del colonialismo, dónde está el dinero, dónde están los recursos logísticos, humanos y científicos para las patentes y para las vacunas, y eso verdaderamente no están en África. Una solución futura sería la inversión del Estado, pero también de la empresa privada en investigación. Hay países, bueno, como el propio Senegal, como Marruecos, como Ruanda, como Sudáfrica, que por ejemplo quieren erigirse en focos de inversión para vacunas. Y yo creo que una de las cosas que también podríamos tener como conclusión es que, primero, entender de verdad la salud global como una salud mundial, con una distribución de los recursos equitativa, pero también de la necesidad de que esa inversión y esos focos de conocimiento y de recursos vengan también de países africanos. Y espero que en el futuro casi sea. Y después me preguntaba el porqué de llegar a la publicación de este libro, y como decía al principio, simplemente son viajes personales. Llegar a África, a Mozambique hace 10 años, Senegal hace 15, y empezar a intentar entender las cosas, pasas por el momento de que te crees que entiendes algo, después no entiendes nada, y cuando ya has llegado al vacío, al vaciado aparte del vaciado de tu mente, pues intentas rellenarlo con bibliografía, con historia, con preguntas. Yo hago reflexiones propias mías, pero lo que yo pueda contar es una cosa muy personal, y en este libro intentaba entender si muchas de las cosas que yo intuía que podían ser o no verdad, había un corpus de conocimiento detrás de eso. También hay una pequeña encuesta a otros profesionales de salud para ver si la sensación de ellos es la misma que la mía, porque verdaderamente podrá haber gente que tenga otras opiniones como las que yo he dado aquí, pero quería sustentar muchas de las cosas que hoy estoy diciendo con también pues, con ciencia histórica, sociológica, y creo que eso es un proceso que también ayuda mucho, del que he aprendido mucho, y bueno, y voy a terminar y así cerramos el acto con dos de los autores que hilan las ideas de este libro, porque es más que ideas mías, son una recopilación de ideas. Eso es este libro. Paul Farmer, que es un estadounidense experto en salud global, que hablaba de que la medicina tiene que tener un enfoque biosocial. Normalmente entendemos la medicina como algo biológico, pero una persona no es un parásito de Plasmodium al que se le pone artesunato y ya está. Dentro de los factores que afectan a su salud entran otros determinantes históricos, sociales, culturales, económicos, antropológicos, y eso es una de las grandes lecciones de este libro, ese enfoque biosocial de la medicina, de Paul Farmer. Y por último, cerrar también con un autor que me ha marcado mucho. Tiene un libro que es Crítica de la razón negra, que es Achille Mbembe, camerunés asentado en Sudáfrica, y que es uno de los grandes expertos en teoría postcolonial, pero que entre todos los grandes conceptos que a mí me han amueblado muy bien la cabeza, como la lógica de raza, o entender África como un yacimiento de fantasía durante el colonialismo, él habla de la política de los semejantes. Y a mí ese mensaje, quería terminar con eso porque me parece un mensaje positivo. Habla de que en la relación con África, ese desconocimiento, esa distancia, ese no entender nada del otro, crea verdaderamente una diferencia, y todas las actuaciones que podamos hacer, por ejemplo, yo lo llevo a mi terreno de la salud global. Él habla que solo se puede hacer desde la culpa, el resentimiento y la piedad, pero que si entendemos el humano, su historia, su sociedad y su cultura desde la política de los semejantes, podremos enfocar la cooperación y la salud global desde otros valores diferentes a esos que hablaba antes, como la justicia o la responsabilidad. Y esos son mensajes muy nítidos que se me han quedado en este viaje, y espero que si leáis el libro os aporten algo también. Muchas gracias.